Bueno, buenas tardes. Con mi grupo vamos a hablar de medidores de caudal en tuberías respecto a la lectura que quedó encargada para nosotros y el tema. Bueno, en esta presentación se va a llevar a cabo el desarrollo del tema a través de los medidores de flujo volumétrico o también otros dispositivos que se puedan instalar en aquellas tuberías donde se necesita medir el tema relacionado con presiones, pérdida de energía o pérdida de masa, en este caso del fluido, para poder así tener un diseño óptimo en las redes ramificadas, abiertas o cerradas en un sistema de tuberías. Vamos a hablar primero de orificios en depósitos, donde se clasifican en cuatro. De acuerdo, hay dos de carga constante y uno de carga variable. Hay otro tipo de orificio que sería el orificio sumergido y el último sería el orificio al final de una tubería o al final de una red ramificada. Bueno, vamos a hablar en este caso de un orificio de carga constante, donde como su nombre lo indica, cumple la función de almacenar y proveer un sistema de tuberías. Esto cumpliendo siempre con los requisitos y con la normatividad exacta que se requiera en el sentido de al momento de diseñar una tubería o diseñar una red de tuberías para poder cubrir pues, la necesidad que se está llevando a cabo. Para una carga variable, pues estos edificios se basan, o la diferencia es de que no están a la misma altura la red ramificada o la red de tuberías. Esto quiere decir que los caudales en las tuberías son distintos y al mismo tiempo las presiones también varían. Esto quiere decir que, pues, que no es un orificio permanente y pues la consecuencia de eso es que el fluido puede experimentar un ascenso o descenso respecto a la variación de la altura como lo indiqué anteriormente. Otro tipo de orificios, como lo indiqué anterior, es el orificio sumergido, que este se basa en la función de poder asimilar o tener como capacidad de tener una misma carga sin importar las diferencias de alturas. Ya al estar sumergido, pues esto hace que el orificio suministre un caudal independientemente de donde se encuentren los tanques y este caudal no, la pérdida de energía no sea mayor para pues poder hacer que la red sea viable en este caso, la red de tuberías, perdón. Y contamos con el orificio al final de la tubería, que esto es el depósito que para su utilidad se necesita como una carga constante. En este caso sería bueno como incluir algún tipo de bomba que ayude al fluido pues moverse más fácilmente en la red de tuberías y así no desperdiciar pues, o tener una mayor pérdida de energía y así hacer que la velocidad del fluido en la tubería sea pues en su mayoría buena, ya que no se necesita pues desplazar a un punto A un punto de tanques, o si se necesita desplazar ese fluido a una diferencia de altura entre tanques o entre depósitos y demás. Ya siguiendo, pues vamos a hablar del tubo P-top. Este se basa, o su nombre se basa por el investigador Henry P-top, quien fue su creador. Y pues este dispositivo cumple la función de medir una magnitud de caudales de tubería. En las características pues, del tubo es que su diámetro es muy pequeño y que tiene un doblez en el ángulo recto de sus extremos abiertos. Esto para poder hacer que el fluido, perdón, entre el tubo registre una presión y una velocidad constante, una buena velocidad para hacer que el fluido se mueva de forma correcta a través de la red de tuberías. Es muy utilizado actualmente y pues como los demás tubos que vamos a exponer ahorita, en la actualidad se usa bastante y nos ayuda a hacer que una red de tuberías o una red de ramificada sea viable y funcione correctamente. Ahora vamos a hablar del venturímetro. El venturímetro es un tubo que tiene el nombre por Giovanni Venturi, que es era un físico italiano. Es una de las primeras personas que estudió el comportamiento del flujo en tubos o en construcciones cónicas y con diferentes diámetros, con diferentes diámetros de tubería y de secciones cónicas. Este es un tubo de sección transversal que se reduce en la dirección aguas abajo
Este dispositivo es útil para convertir la carga de presión en carga de velocidad. El tubo está conformado por tres piezas. Una sección converge de menor tamaño, una zona de menor diámetro y una sección divergente con mayor longitud. Se usa para medir el caudal y la capacidad que tienen los flujos para compresión y, y para los que no son compresibles. Y este número debe ser menor a 0.1. Continuamos con orificios en tuberías, o también conocidos como diafragmas. Son placas en una tubería que generalmente tienen un orificio de manera circular. La placa cumple la función de acoplarse de manera transversal a la tubería en el sitio que queremos conocer del caudal. La función del diafragma es generar una contracción en la vena líquida inmediatamente aguas abajo del orificio, siendo necesario introducir un coeficiente de contracción. Por último tenemos el medidor de codo, el cual es, como su nombre lo expresa, un medidor que está en un extremo de las tuberías, mejor conocido como codo. Es el que une las dos tuberías y expone la diferencia de presión entre los dos bordes exteriores e interiores del accesorio de la tubería. Este medidor de codo es utilizado para determinar el caudal que transita por las tuberías o por los tubos.